también fue probado y cayeron, y cuando entraron a la tierra prometida, a la nueva tierra, las bendiciones, y todos se quedaron felices y contentos, pero se dejaron influenciar por el entorno, por la sociedad, por la mundanalidad, el pecado y sus consecuencias. Ya se nos viene el encuentro. El encuentro es importantísimo para todos nosotros, tanto lo que damos como los que recibimos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a renovar, a confrontar, a refrescar cómo está nuestra vida delante de Dios. El encuentro es como un retiro. Decido dejar todo y apartarme para Dios y decirle: Señor, he venido acá ante ti para que me autoexamines. No lo puedo hacer en mi vida cotidiana porque hay trabajo y cosas que hacer, muy acelerada la vida, que no me permite reflexionar, ni pensar, ni examinarme cómo estoy yo, cómo está mi familia, cómo está mi ministerio. Por eso es importante tener el encuentro con Dios, un retiro, algo que Dios nos da la oportunidad de poder examinarnos, autoexaminarnos y cambiar. Todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos ser transformados. Venimos a Cristo y de pronto dejamos la vida antigua y viene una vida nueva, el corazón duro, viene un corazón de carne. Pero ahí no es el final, es el comienzo de un camino de transformación. Duro sí, difícil también, pero no imposible, porque ahí está Dios, el Espíritu con nosotros. Amén. El pecado y sus consecuencias. Sabemos, a propósito, antes de continuar, el día viernes tuvimos un tiempo maravilloso, especial, y gloria a Dios por ello. Fue un tiempo de ver realmente que hay tanta necesidad de llevar el evangelio. Vinieron personas, entraron, las hermanas los traían, los hacían sentar, cada grupo trajo su refrigerio, en fin, alcanzó para todos. Pero lo que a mí me impactó y impactó a todos mis hermanos que dieron testimonio el viernes, es que hay gente todavía que no se resiste ante el evangelio, que por lo menos escucha, quiere. Puede haber los que se resisten y no quieren. Y a veces nosotros exageramos y miramos lo negativo. No, veamos lo que tenemos. Y lo que tenemos es gente que sí escucha. Y ya vamos a continuar y viendo con los hermanos cómo vamos a reorganizarnos para continuar este tiempo de compartir el evangelio aquí en la puerta, ¿no? Con alimentos y todo, y la gente entra, y consejeros, ahí están, tenían, salían, venía otro, consejeros. Gente, la palabra fue dada y un gozo indescriptible en nuestra vida. Frente a toda la situación que estamos viviendo, frente a lo que ese día se celebraba, ¿no? Las tinieblas celebraban, pero aquí el evangelio era predicado. Amén. Y de eso se trata, hermanos amados, el pecado. Y esto me hizo reflexionar, ¿por qué voy a hablar del pecado? Se supone que aquí todos son cristianos, solo hay un invitado, pero al final todos pecamos. Somos pecadores arrepentidos. Y nuestra vida cristiana requiere de una constante vigilancia para ver cómo estamos yendo, ¿no? Acá, por eso es que yo no puedo, dice Jesús, ¿cómo te atreves a querer quitar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Acusándolo, mirándolo, cuestionándolo, criticándolo, y tú no miras que tienes una gran viga en tu ojo? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que todos, de alguna u otra manera, tenemos debilidades, defectos, pecados. Unos quizás ni cuenta se dan, por eso la palabra confronta, por eso necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. ¿Por qué? Los hemos hecho tan habituales que es parte de uno. Me levanto de mal humor, y grito y todo. Así soy yo, ¿qué se va a hacer? No, no es así, pues. O de repente algo no me parece y estoy critique, porque no va de acuerdo a lo que yo quiero. Soy una criticona, me gusta dominar, me gusta que todo se haga como yo quiero, no como otros dicen. Hay cosas en la vida que las cuales no nos permiten crecer, eso es pecado. Mentir es pecado. ¿Cómo estás, hermana? Bien, yo estoy súper bien. ¿Bien? Y acaba de
pelearse con su esposo, no tiene problemas fuertes con el esposo o con los hijos. Es mentira. Entonces hay situaciones en nuestra vida cristiana que requieren sanidad, que requieren liberación, que requieren restauración, hasta que llegue un momento que de nosotros nos va a fluir la confesión: soy mentirosa, soy chismosa, soy murmuradora. Señor, necesito tu ayuda, necesito ser liberada, necesito ser cambiada. Ahí empieza un camino en el cual Dios va a ir trabajando en nuestra vida. Amén, iglesia. Entonces, yo sé que es un tema que muchas veces no se toca, pero de eso se trata. La sociedad puede cambiar, aún ideologías pueden cambiar, aún puede haber iglesias que no quieran hablar del pecado, pero Dios nos dice en su palabra que todo hay que enseñar, todo el consejo de Dios. Hay gente que quiere reemplazar la palabra pecado. Tenemos que mirar en el entorno. Ahora que tenemos todas las redes, yo sé que tú te has metido a las redes, has escuchado prédicas de diferentes maneras, de diferentes personas, en fin. Y de repente te acomodas con el que más te gusta, con el que qué sé yo, calma tu conciencia, o porque dice cosas que a ti te agradan. Pero no nos gusta escuchar quizás prédicas que confrontan el pecado, que nos dicen que esto, ¿no?, va a traer consecuencia, que si seguimos así vamos a recibir la ira de Dios, que hay una disciplina y un castigo por el pecado, y que hay un cielo y un infierno. Esos mensajes no están de moda porque a la gente no le gusta. Hace años, la iglesia tiene 27 años, sí se hablaba de eso. En algún momento se dejó de hablar de esos tópicos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos, ¿no?, en estos tiempos habrá tiempos peligrosos donde negarán la verdad. Y muchos aún levantarán falsos maestros para engañar a los que quieran. Y cuanto más si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Entonces se quiere reemplazar la palabra pecado por error, ¿no? A veces escucho, cometí un error, o es una falla moral. Como ahora último leía, porque yo siempre estoy tratando de informarme, leer, aprender, para mi edificación. En las caídas morales, por no decirle pecado de adulterio, dice, fue censurado allá en Estados Unidos. Bueno, el líder tal no va a seguir aquí porque tuvo una falla moral. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero ¿dónde dice en la palabra de Dios falla moral? ¿No? Entonces, le quieren poner error. ¿Por qué? Y unos nombres suaves. ¿Por qué? Porque se pretende minimizar o normalizar, como hoy día. Quieren normalizarlo todo, como que si todos lo hacen, yo lo puedo hacer. Es normal. Total, todos lo hacen. Todos serán todos, pero yo tengo identidad y soy diferente. Soy hija de Dios. Hermanos, estamos viviendo en unos tiempos en los cuales tú tienes que pararte firme en tu fe y tomar la autoridad. Son estos tiempos en que se va a evidenciar realmente dónde estás parado. Porque todos se van a ir a la vertiente. Pero todos lo hacen. A nosotros nos pasa, hermanos. Tenemos consiervos, conocidos y amigos, donde a veces hacen cosas que discrepamos nosotros de ellos. Bueno, si ellos lo quieren, ese es su problema. Ellos darán cuenta de sí. Pero la palabra de Dios dice eso. No convertirnos en jueces, en dictadores y señalarlas, porque ellos, todos, tú y yo, daremos cuenta a Dios, ¿no? Entonces, quieren normalizar, minimizar acciones que son realmente dañinas para nuestra vida y requieren una respuesta seria. La palabra pecado entonces resalta la necesidad de asumir una responsabilidad por tus actos y por mis actos. ¿Para qué? Para buscar una sanidad, para buscar una solución. Mientras no reconozcamos que hay pecado en nuestra vida, que esto está mal, que el pecado está en mi hogar, que el pecado está en mi esposo, que el pecado está en mí, que el pecado está en mis hijos, y no tratar de eludirlos, entonces no va a haber cambio. Porque solamente ahí uno va a reconocer y buscar, estoy enfermo, estoy enferma, necesito sanidad. ¿Has visto en lo natural gente que está enferma pero no quiere reconocer su enfermedad? No, yo estoy bien, que no sé qué, ¿no?
y no va al médico por nada, hasta que llega el momento. ¿Por qué no fue a tiempo? Se empeoró. Así es con el pecado. Va empeorándose. Entonces, el pensamiento secular, al consagrar como uno de nuestros presuntos derechos, el llamado, ¿qué dice la sociedad? Tenemos derecho a todo, tenemos derecho al libre desarrollo de mi personalidad. La sociedad de hoy le ha dado carta de defunción al pecado. No existe para la sociedad secular pecado. ¿Han escuchado en los medios pecado? ¿Fulano de tal pecó? ¿Fulano de tal? No, lo llama de cualquier cosa, cualquier nombre. Nada es absoluto para este tiempo, todo es relativo. Hoy se exhibe y ya se hace, sobre todo lo más peligroso, se hace ostentación de las prácticas pecaminosas. Porque dice la sociedad que tenemos derecho a ser como quiero ser. Pues si yo me siento que soy hombre, pues actuaré como hombre, si mujer, tengo derecho. ¿Quién me puede cuestionar? Por eso salen y se muestran con, entre comillas, pues nadie tiene derecho a decirme nada. Total, yo soy lo que quiero ser. El pecado, hermanos amados, cauteriza la conciencia. Y aquí va el problema. Cauterizar es quemar, o sea, lo pone ahí. Y llega, la Biblia también dice que endurece el corazón. Como el callo, ¿han visto? Cuando se hace callo, ya ni se siente ni duele. Así es el pecado. Una y otra vez lo vas haciendo, que se empieza a poner duro, te pones duro, te endureces, incluso tu conciencia ya ni te va. Y eso es lo peligroso del pecado, hermanos. El practicar algo que parece inofensivo, por ejemplo, mentir. Mentir, no, pero bueno, pero eso no queda así, va creciendo la mentira. El ser iracundo, tener ira por todo, no se queda ahí, va a ir creciendo, va a ir aumentando de tal manera que tú creas que eso no es pecado. Yo soy así, es parte mía. O el ser chismoso o chismosa, que parece algo insignificante, pero la Biblia lo llama pecado, la murmuración. Lo contrario al chisme es, bueno, hermana Silvia, quiero hablar contigo. Permíteme hablar contigo, con amor, eres mi hermana. Esto está pasando, esto está sucediendo. Ayúdame, por favor, porque estoy muy confundida. ¿Puedo hablar respecto de eso? Eso es la verdad. La mentira y la murmuración es todo, pero sin confrontación, Entonces, tenemos que entender que el pecado va creciendo. En nuestras vidas nosotros tenemos que entender, años puedes tener con tu pecado y no cambias. Y por ahí es donde es lo peligroso, ¿verdad? Que no te das cuenta, porque ya forma parte tuya. Pero si todos lo hacen, yo también, pero es pecado. Y por eso que muchas veces la bendición de Dios no llega. Y por eso que muchas veces hay cosas en nuestra vida que quisiéramos que el Señor nos quiere elevar, pero nosotros nos quedamos estancados. En el ámbito incluso de la iglesia, como iba en la conversación con ustedes, es más habitual que los cristianos digan, cometí un error, cuando deben decir, cometí un pecado. Porque eso nos hace reconocer. No es lo mismo error que pecado. El error puede ser disculpado. Por ejemplo, jugando fútbol, un pelotazo rompí la ventana del vecino, ¿no? No lo hice adrede, no lo hice a propósito. Bueno, pues, pero ahí hay, ¿no? Hay que pedir disculpas. Pero el pecado, solo el pecado puede ser perdonado. Quiere decir que el error que podemos cometer se arregla con una simple disculpa y se acabó. Pero el pecado solamente se arregla con arrepentimiento y perdón. Pecado, necesito confesar y reconocer que he pecado contra mi prójimo y contra Dios. Y necesito arrepentirme y no volver a hacerlo, ¿no? Entonces, así pues, el motivo por el cual llamamos error al pecado, ¿por qué llamamos error al pecado? Es para mitigar su gravedad, para no tener que rendirle cuentas a Dios. ¿Se dan cuenta? No, este no es pecado, esto es un error, no, así soy, y bueno.
No tengo que confesar, no tengo que rendir cuenta a Dios, no tengo que rendir cuenta a mis pastores, no tengo que rendir cuenta a mis líderes. No, fue una cosita así. A un predicador le dijeron, mire, y esto es real, esto no es invento mío. Mire, pastor, muy reconocido él. Mire, esta es una iglesia bien grande, somos como 5,000 miembros, yo les hablo bonito, tenga cuidado con lo que diga, háblele de todo, pero no le hable del pecado, ¿no? Porque no se ofenderá a la gente, se puede ofender la gente. Aquí la gente es muy sensible y no se puede ofender y luego se pueden ir. El predicador lo miró y dijo, muy bien. Lo primero que hizo fue, deme una botella. Y como tienen a la mano pega esos papelitos, déjenme mano. Acá hay una botella y le puso el nombre estricnina. Usted sabe que la estricnina es un veneno mortal, poderosísimo. Con 2 gotas te mata al instante. Y le puso estricnina. ¿Qué dice aquí? Le dijo, estricnina es un veneno mortal. Y entonces, muy bien. ¿No quiere que hable del pecado? Bueno, le sacó esa cinta adhesiva y le puso miel de abeja. La pregunta es, ¿qué es lo más peligroso? ¿Qué es lo más peligroso o menos peligroso? ¿Que se quede con el nombre de estricnina o que se quede con el nombre de miel de abeja sabiendo que es un veneno mortal? Es así con el pecado. Necesitamos, como dice el dicho, al pan, pan y al vino, vino. Hablar las cosas claras. Hermano, estamos viviendo en unos tiempos que es así la vida, ¿no? La vida nos exige o somos de Cristo o somos del diablo. No hay término medio. O somos del reino de Dios o somos del reino de las tinieblas. No hay medio. El que conmigo no recoge, dice Jesús, desparrama. O recoges o lo desparrama. A veces cristianos quieren estar a la mitad. No, yo no me meto con ella, no quiero problemas, no voy a confrontar, no voy a decir nada. Ahí tienen que se arreglen ellos, sabiendo que tú puedes tener una voz clara y veraz en eso. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es blanco o negro, verdad o mentira. No existe. El mundo sí trabaja así. El mundo no quiere involucrarse. El mundo siempre va a jalar para su lado. El mundo siempre quiere quedar bien con ese mismo. Quiere ganarse a la gente. No quiere que confrontar porque, ay no, sí, es mi amigo o es mi amiga. Se puede enojar, se me puede ir. Entonces, en Isaías 5:20, a ver si lo pones, por favor. Isaías 5:20. A veces lo que estamos viviendo en estos tiempos, por eso quiero hablar del pecado, a veces pensamos que uno puede pensar que nunca antes en la humanidad ha habido los pecados que estamos viendo ahora. No, sí ha habido, pero eran, ¿cómo se le llama? Camuflado, disimulado, ¿no? El homosexual, la lesbiana no lo mostraba ni decía, calladito. El adúltero o el infiel o la adúltera, que nadie lo vea en la noche, nadie. Uy, porque si se entera, ¿no? Pero ahora no, hay toda desfachatez. Y eso, imagínense, en la época del profeta Isaías 5:20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿no? El profeta está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y les habla con una señal de advertencia, porque la palabra de Dios advierte, la palabra de Dios, recuerda, el 3/4 de toda la Biblia es profética, habla de que lo que va a venir, no solo en los tiempos, sino lo que va a venir a tu vida si continúas con esto, lo que va a venir a mi vida si sigo así. Es una palabra de advertencia, pero también es una palabra profética y Dios no se equivoca. Todo lo que está ahí escrito se tiene que cumplir tarde o temprano, nos guste o no nos guste, se va a cumplir porque es Dios quien lo ha dicho. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo y no hará, dice el profeta. Entonces, Isaías está hablando a esa sociedad corrupta, malévola, que se supone que era pueblo que seguía a Dios, que había conocido la palabra dada a través de los hombres de Dios. Y él habla de parte del Señor, le dice, ¡ay! No es, hoy en día dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Pero ese ay tiene un significado grande en la Biblia. La palabra ay dice, ¿se acuerdan cuando nosotros, ¿no? cuando éramos niños, recuerdo, uy, ahora, ¿qué va a decir? ¿Y ahora qué va a pasar? Ay, ay, ay. Eso es lo que quiere decir el ay. Juicio. Juicio. Consecuencia. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, hace, eso también va a cosechar. Y eso no solo para el mundo, es para nosotros. La Biblia dice que el juicio empieza por casa. El Señor nunca va a empezar por lo de afuera, va a empezar a purificar aquí adentro. Va a empezar a limpiar aquí adentro. Va a empezar a sacar lo que no es y lo que es. Por eso hay temporadas en una iglesia que se empieza a sacudir. Y uno puede escandalizarse y decir, pero ¿cómo? Si oramos, si ayunamos, pero es que precisamente el Espíritu está trabajando, pues sacando de lo que parece, pero que no es. Para que haya un avivamiento, tiene que sacar lo oculto a la luz. Y es mejor que nuestras oraciones sean así. Señor, saca de mi corazón lo oculto. Hazme ver cómo estoy yo primeramente. Como siervo del Señor, como líderes, como pastores, necesitamos comenzar por nosotros para luego poder, ¿no?, ayudar a los demás. Entonces, tenemos que, dice el profeta, porque había una crisis moral en ese entonces que alteraba la percepción de la realidad de esa época. El pecado te ciega, dice, no enceguece. Pablo dice que el diablo ha enceguecido el corazón de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Los ha vuelto ciegos. El pecado tiene esa facultad. Entonces, ellos dicen, se desprende de la luz, desprecian la luz y celebran la oscuridad. Celebran lo amargo y se desecha lo dulce. Han perdido su rumbo. Cuando uno está, el pecado que ciega, no saben para dónde va y confunde lo bueno de lo malo. ¿Cómo celebran estas fiestas diabólicas? Y todo lo normalizan, ¿no? Qué triste. Como decía una hermana, hay iglesias que antes decían, no, esto es satánico, ahora no. Bueno, ¿por qué no hacerlo así? ¿Por qué no hacerlo así para agradar? Todo ese tiempo, ese es otro tema de apocalíptico. Entonces, ¿qué es el pecado? Ustedes en los grupos familiares van a recibir la enseñanza precisamente de lo que es el pecado en las clases de preencuentro. Pero el pecado es hatá en hebreo, que significa errar un objetivo o errar a un blanco específico. Es como cuando uno lanza una flecha y se supone que tiene que dar, ¿han visto? En el blanco. Pero no, lanza la flecha y se va para todos lados, se desvía y no da donde debe ser. Eso es lo que significa el pecado. Y en el Nuevo Testamento lo llama amartía, que se refiere a un acto contrario a la voluntad y la ley de Dios. Todo lo que va contra los designios de Dios, todo lo que va contra su palabra, contra lo que Él dice que se tiene que hacer, entonces se constituye en pecado. Quiere decir que imagínense, nuestra vida es de continuo, el corazón del hombre dice que va de continuo en mal, en peor. Nosotros como iglesia somos los primeros que tenemos que examinarnos y reconocer nuestros pecados, para luego poder ayudar a otros.
Ahora, quiero usar rápidamente metáforas para describir el pecado. El ser humano es así, hermanos. Es que somos así, olvidadizos. Nos olvidamos fácilmente. Y por eso el Señor dice, escudriña la palabra, una y otra vez, para recordar y no olvidar. El día que tú no leas, que no estudies, que no medites, entonces ten por seguro que el camino, que el diablo ya te ha puesto una trampa para el pecado. Porque empiezas a bajar tu estándar y empiezas a asimilarte a las costumbres, a los conceptos, a las ideas humanistas, a lo que dicen tu familia que no es creyente, o a los que dicen algunos cristianos llamándose cristianos, pero cuyos consejos no vienen de la palabra de Dios. Y porque tú dices, pero es cristiano, sí es cristiano, pero ¿dónde está su cristianismo? ¿Emocional o es bíblico, es de la palabra? Entonces, usa metáforas para describir el pecado. El pecado se describe como un peso. Y antes que continúe y no me olvide, les decía, no olvidarse. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Y la palabra de Dios, cuando el Señor dice que su pueblo se olvidó de Él y empezó a hacer otras cosas. Se olvidó de sus enseñanzas, se olvidó del Pentateuco, se olvidó de lo que los profetas le decían. Y empezaron a vivir de acuerdo, se enfrascaron a lo que el mundo decía, a las demandas del mundo, que el trabajo, el estudio, y está bien, eso no está mal. Se dedicaron a lo que pueda satisfacer su necesidad física o mental, pero no su necesidad espiritual. Tú no puedes buscar solo satisfacer o llenar tu necesidad material física y descuidar tu necesidad espiritual, porque si la descuidas va a afectar tarde o temprano tu personalidad. Y eso es lo que trae cola después. Por eso es que hay conflictos familiares. ¿Cómo? ¿Cómo pueden tener conflictos si todo les va bien? Tienen de todo, dinero, carros, viajes, todo, pero son los más infelices del mundo. ¿Por qué? Que hasta se quieren suicidar. Porque su espíritu está vacío, no lo ha llenado con la palabra, con la presencia de Dios. Entonces, tenemos que entender eso, no olvidarnos. El pecado se describe como un peso que nos mantiene alejados de Dios y que evita que disfrutemos de las bendiciones de Dios. Yo recuerdo con el COVID, ¿verdad? Y es un ejemplo fácil. ¡Wow! ¿Cuánta gente se tiraba al piso orando, llorando? ¿Cuántos vinieron a la iglesia buscando iglesia? En fin. ¿Cuántos comenzaron a lavarse las manos? Ahora, pregunto yo, no me levanten usted la mano, pero sé la respuesta. ¿Cuántos de ahí, de ese tiempo, adquirieron el hábito de lavarse las manos al momento de venir de la calle o al momento de tocar algo y estar siempre higienizadas sus manos? No me levanten la mano. Yo creo que no todos. No todos. ¿Se les olvidó? Y se les olvidó que por las manos entran las bacterias, los virus y todo. No estoy hablando de estar ahí desesperada, lavarse por toda la mano. Pero eso es higiene, es establecido. Pero no, pues, se nos olvidó. Entonces, el hombre es así. Ahora, el pecado se describe como un peso, entonces nos impide. El Salmo 38, mire lo que le pasa. Todos venimos de un pasado oscuro, de un pasado doloroso, unos más, otros menos. Acá hay nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, segunda, tercera generación. Y esto va para ustedes. Quizás ustedes no han pasado por lo horrible y lo triste, lo catastrófico que es el pecado. Pero en su palabra está. Y por eso nosotros no debemos, los primera generación que nos hemos convertido, no debemos olvidarlo, para poder enseñar a las próximas generaciones. 38, por favor, 38, NTV, por favor. Salmo 38. Desde el 1, ya. Está bien, del 1, ponlo del 1 al 8 ya. Salmo de David. Miren, está hablando un hombre, miren lo que le ha pasado a él, en el cual le pide a Dios que se acuerde de él. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira. Repita, disciplina. Disciplina. ¿Entiende lo que es eso? Sigue, por favor. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo.
mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Ahí quédate un ratito, quédate un ratito. El pecado, a veces nosotros decimos, uy, sí, el Señor ama al pecador. Sí, lo ama al ser humano porque Él lo ha creado, pero no ama lo que hace. Acá hay padres. Tú amas a tus hijos, pero no creo serías que ames la conducta que está teniendo, la rebeldía, los vicios, lo que esté haciendo. ¿Eso te trae dolor a tu corazón o no? Claro que sí, y un dolor profundo. ¿Cuánto más nosotros como padres? Imagínate el corazón de Dios, el pecado. Después, ¿qué dice? El enojo, trae enojo. ¿Qué le causó a él por el pecado? Enfermedad. Mi cuerpo está enfermo. ¿Pecado? Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Sea su salud física o su salud espiritual. ¿Qué más? Siga, por favor. Mi culpa me abruma. ¿Qué hace el pecado? Te abruma, te presiona. El pecado trae culpa. Y tú puedes seguir pecando, pero en el fondo hay culpa. No, que no lo quieras reconocer. Es una carga, acá está. Demasiado pesada para soportar. Aquí el salmista está reconociendo su pecado. Y dice que es una carga que lleva demasiado para soportar. ¿Cuántos pecados ocultos? Un día voy a predicar. Pecados ocultos que nadie sabe, pero nosotros ahí estamos llevándolo, haciendo lo malo. Mis heridas, mire todas las consecuencias del pecado, se infectan y dan mal olor. ¿Han visto las heridas cuando supuran y se llenan de pus? Así es el pecado descrito acá. A causa de mis necios, pecado. Mira, a los ojos de Dios, ¿cómo se ve el pecado? Hasta el 8, me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. El pecado trae tristeza, trae depresión. Aunque la gente que no tiene a Cristo y niega a Cristo, de alguna manera el pecado siempre va a traer culpa. Le va a traer tristeza al alma. Y muchas veces por eso quieren morir. Adelante. El 8. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Eso es lo que trae el pecado. Yo quiero que en este cuadro entendamos y reaccionemos, no solamente para nosotros, sino que podamos ayudar a otros que están en ese camino. Triste, ¿no? Entonces, el Salmo 38 es una oración de lamento, arrepentimiento, donde ve la miseria que siente a causa de su pecado. Todo eso. Algunas versiones dicen, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada para mí. La miseria que trae el pecado. Y me ponía, mientras meditaba en esto, me ponía a recordar al hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo todo lo tenía, todo lo disfrutaba, no necesitaba nada, estaba con el Padre. Pero salió de sus brazos, de su cobertura para hacer lo que le da la gana y llegó a vivir en una miseria extrema, tanto que comía de los algarrobos, de los alimentos de los cerdos. Si ustedes meditan, cuando uno camina en pecado, y todos nosotros aquí tenemos familia no creyente, familia que puedes haberle hablado pero no quieren y están en su pecado y sigue las cosas peor y peor y no les va nada bien. Es doloroso y triste ver porque son nuestra familia, pero no nos queda más que orar porque no quieren. Solo orar y creer y confiar y no desanimarnos que Dios va a hacer su obra en ellos. Amén, iglesia. Esa es nuestra esperanza. En segundo lugar, el pecado es una mancha. Jeremías 2:22, Reina Valera. Ahí dice, la mancha de vuestra culpa. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Quiere decir que el pecado es una mancha imposible de borrar, humanamente hablando. Y recordaba el caso en una de las ministraciones que tuve de sanidad interior, de la sanidad del alma, de una joven, y esta es real, esta jovencita, ¿no? Contaba su experiencia, ¿no? Ella dice que había sido abusada por sus familiares, su abuelo, su tío y no sé qué.
Y cuando ya fue señorita, ella se dedicó a la prostitución porque decía, soy una basura, no sirvo para nada. Es lo que hace el pecado. Sentir que no vales nada, que no sirves para nada. Y un día que estuvo con X persona, llegó y se sentía tan sucia, tan cochina, que se metió a la ducha y empezó a agarrar algo fuerte, una esponja bien dura, y empezó a rascarse, a sacar todo su cuerpo, con la intención, con el impulso de limpiarse de toda la inmundicia que tenía su cuerpo. Hasta que conoció a Cristo. Y Cristo la limpió, Cristo la lavó y Cristo la dejó blanca como la nieve. Eso es lo que hace el Señor. Dale palmas al Señor. Son testimonios poderosos. En Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Si ustedes son inteligentes, ¿qué verbo resalta ahí? A ver, rapidito. ¿Qué verbo ustedes creen que resalta ahí en ese pasaje? A ver, hablen nomás, no hay problema. ¿Me escuchó? Cambiar, ¿qué más? Hacer, ¿qué más? Por ahí están caliente, caliente, tibio, tibio. ¿Cómo dijiste, Dianita? Caliente. Habituados. Viene de la palabra hábitos. Viene de costumbre. ¿Cuántos pecados se han constituido en costumbre en nosotros? ¿Cuántos pecados son hábitos en nosotros? Que lo hacemos y lo practicamos una y otra vez y llega un momento como que no es pecado, pero es parte nuestra. Y arrancarlo así nomás no es fácil. Requiere intervención divina, requiere humillación, requiere quebrantamiento, requiere arrepentimiento, requiere conocer que he fallado, que he pecado. No es normal ser así. Yo no quiero ser así, Señor. Moldéame como el barro en la mano del alfarero, quebrántame, transfórmame de nuevo. Ese tiene que haber en el corazón del cristiano. Cuando ve su interior como es, todos lo necesitamos. Todos. Entonces, ahí dice, en otras palabras, la respuesta: mudará el etíope. El etíope, ¿saben qué es? En esa época, pues bueno, hasta ahora no son de piel oscura. No decir negros, ¿no? Pero son oscuras. Y el leopardo sus manchas. La pregunta es, ¿podrá? ¿Se puede? Imposible. ¿Se puede cambiar? No puedes cambiar el color. A excepción de ese Michael Jackson, que al final ni nada hizo, ¿no? Es anormal lo que hizo también. Al final eso le pasó factura. El leopardo no puede tampoco. Así es la naturaleza, así lo formó. El pecado está enraizado en el corazón del hombre, es parte de nuestra naturaleza caída. Por eso es que no podemos juzgar a los hermanos, ni juzgar a los demás. Una cosa es señalar, ayudar, advertir, y otra cosa es juzgar. Juzgar es, fíjate cómo es, merece el infierno, nunca cambia, es tal por cual. Eso es juzgar, porque me creo superior, pero no veo cómo estoy yo, que yo también tengo otras debilidades. Y si las tengo igual, vamos hermanos a hablar, esto está mal, esto no está bien, tenemos que arreglarlo, necesitas arrepentirte. Eso es lo correcto. Así crece una iglesia saludable, una iglesia que reconoce la misericordia y la gracia de Dios. Tampoco cuidado con ir al extremo, no le puedo decir nada porque es juzgarlo. No, eso no es juzgar, reconocer que estamos mal y necesitamos. Juzgar es condenar. Lo otro es juzgar con justo juicio. Es reconocer, hablar y arreglar cuentas. ¿Amén, iglesia? Amén. Entonces, dice, no se puede cambiar. Es imposible que nuestra naturaleza pecaminosa, por nosotros mismos cambiemos. ¿Cuánto luché yo por cambiar por mí misma? Recorrí así lo más y dije, ¿a qué iglesia no iba a contar que el Señor me cambie mi corazón? Quiero ser diferente, le decía. Hasta que llegué a la conclusión
Por una semana traté de portarme bien, etcétera, ni a la semana llegué. Y volví a repetir el pecado de antes, de siempre. Me sentí fatal. Eso es religión. Hasta que vino Cristo. Y Él fue el único que puede cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Y dice aquí, así también, ¿pueden ustedes hacer bien estando habituados a hacer mal? El mundo camina así. Nosotros caminábamos así. Nunca podíamos cambiar. Imposible. ¿Cómo voy a dejar ese vicio? Imposible. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo? No, es imposible, decíamos. Cristo es quien nos ayuda y su Espíritu Santo. Amén, iglesia. El hábito es algo que cuesta dejar. Los malos hábitos hay que dejar. Y ahí se ha encarnado tanto en nosotros un mal hábito que lo podemos llevar hasta el día de nuestra muerte, si es que no lo reconocemos antes y lo dejamos. Con Dios todo es posible, hermanos. Amén. Si lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Amén. También el pecado es una bestia salvaje. Génesis 4:7, NTV, dice así. Miren cómo califica la Biblia al pecado. Una bestia salvaje que quiere despedazarnos. Es como un depredador que nos agarra y nos quiere. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, dice. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. El pecado controla, tiene poder el pecado, pero no mayor que el poder de Dios. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado no va a ser mi amo, yo tengo que dominarlo. Esto le está hablando Dios a Caín. Dios tenía misericordia, aún esperaba que Caín se arrepintiera, que reconociera lo que estaba haciendo. Y Dios le dice estas palabras. Y por eso le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta. O sea, ¿qué dice Pedro? Que el diablo, 1 Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo tengo todos los días que caminar dependiendo del Espíritu Santo, pero también estando atenta a cómo Satanás quiere rodearme y hacerme pisar palito, como se dice, o quiere devorarme, para destrozarme, para destruirme. Entonces, eso es lo que pasó con Caín. Es como una bestia salvaje, como un depredador que está esperando nomás, ¿no? ¿Dónde agarrarte? ¿Dónde está tu debilidad? Y hacerlo. Cuarto, el pecado también, como metáfora, se la compara con la enfermedad. Oseas 7:1-2 NBI. Oseas 7:1-2. El pecado es como una enfermedad que necesita ser sanada. Dice ahí, y cuando yo sane a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto, porque ellos cometen fraudes. Mientras el ladrón se mete en las casas, una banda de salteadores roba en las calles. No consideran en sus corazones, escuchen, no consideran en sus corazones, 7:1-2, o sea, 7:1-2, que yo recuerdo todas sus maldades, sus malas acciones los tienen cercados. Siempre les tengo presente. Quiere decir que toda falta, como le llamemos pecado, o lo que tú quieras, pero es pecado, Dios lo toma en cuenta. Él no se olvida. Tú te puedes olvidar, tú lo puedes pasar así, pero Dios no se olvida. Está esperando que nosotros vayamos donde Él, reconozcamos el pecado y nos arrepintamos, ¿verdad? También es comparado con la esclavitud. En Juan 8:34-36, el pecado. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Ser esclavo. Esclavo del pecado. Esclavo de malos hábitos. Esclavo de vicios. De alcohol, de droga, de adulterio, quizás. Tú dirás, pero eso ya fue mi vida antes, sí. Pero tenemos que tener cuidado. Ser esclavos de la ira, ser esclavos de concupiscencia, de malos deseos, ¿no? Ser esclavos de
qué sé yo, resentimiento, amargura, me hicieron esto, entonces yo voy a vengarme, ¿no? Ser esclavo. No puedo hacer que nadie me toque. ¡Ay del que me toca! Va a ver lo que va a pasar. Esclavo de uno mismo. Esclavo de cosas que nos acechan para que nos dominen, nos controlen. El pecado entonces es una deuda que no podemos pagar. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y en Romanos 1, que no lo voy a leer, habla extensamente de la culpa del hombre. Habla que por causa de practicar el pecado Dios los deja a una mente depravada, que los hace ignorar el juicio divino y en cambio celebrar la maldad. Y miren lo que dice 1:32. No solo las hacen, o sea, practican el pecado, sino que también aprueban a los que las practican. ¿Qué entendemos por eso? Si lo pones, por favor, 1:32. Mire, la Biblia es maravillosa. La palabra de Dios es para escudriñarla, estudiarla, reflexionarla. Romanos 1:32. ¿Sí? Está hablando acá Pablo de cómo es la creación, cómo es el hombre, cómo al rechazar la verdad una y otra vez su mente llega a la maldad extrema, lo que estamos viviendo en estos tiempos, una mente depravada. ¿Qué le hace ignorar que hay un Dios justo? ¿Qué le hace ignorar la existencia del Señor? Saben, pero viven como que si no viviera Dios, y menos que va a haber un juicio, ¿no? Y cosas por el estilo. Y por eso se dedican a celebrar la maldad. Uy, Dios, ¿dónde estará? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y aún saben que puede existir Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué interesante esta frase, se complace contra la que los practica. ¿Sabe lo que significa complacer? Es, si yo veo algo, me río, su pecado, me río. No digo nada, me quedo mutis, no confronto, no me meto. Estoy hablando de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno social, gente que está a nuestro lado. Y no decir nada es aprobar lo que están haciendo. Esos tiempos son tiempos en los que tenemos que levantar una voz profética. No podemos caer. Y en estos tiempos se va a probar realmente quiénes son de bronce y quiénes de oro, como yo digo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos peligrosos que vivimos, y un tema muy extenso también, lo que estamos viendo y viviendo son cosas terribles. Nos queda o nos asimilamos para que no se ofenda a los que ellos hacen y nos acepten, o levantamos una palabra directa de parte, así dice el Señor, que nos van a rechazar, que nos van a injuriar, que nos van a descartar o aún expulsar del trabajo, de lo que fuera. Los tiempos son así, hermanos. Los tiempos que hoy está viviendo hay que abrir los ojos. ¿No? Estaba leyendo ahorita en Bélgica que hay tantos musulmanes ahí, tantos musulmanes, que en los colegios los chicos, la mayoría musulmán, 90%, y el chico que es cristiano o tiene otra religión, se tiene que asimilar y tiene que aparentar que es musulmán para que lo acepten y no lo rechacen y no se burlen. Hoy mismo, en estos días, un adolescente, ¿no? El viernes, decía, ¿oró para qué? Todos mis compañeros del colegio como que le hacen bullying porque ellos quieren hacer lo malo. Están en otras cosas, pero yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿cómo está ese adolescente? Su corazón afectado, su corazón dolido. Ahí tiene que entrar, obviamente, los padres para ministrarlos, para ayudarlos. Yo no sé cómo está tu relación con tus hijos. Hemos tenido la bendición del Padre. Si tú no estás dándole seguimiento a tus hijos, en su corazón, ¿qué está pasando con su vida interior? ¿Qué está pasando en su entorno, en su colegio? ¿Cómo se siente? ¿Se está haciendo a los demás? ¿O está haciendo lo que Dios dice que va a depender mucho de los padres? ¿Qué identidad? ¿Qué identidad le has dado a tus hijos?
Tú como padre tienes su identidad. De esa identidad que tú tienes, lo vas a marcar a tus hijos. Esos son los tiempos que vivimos ahora. O nos hacemos al mundo y vamos a hacer las cosas que al mundo le gusta y nos vamos a creer que estamos bien con Dios si somos cristianos, cosa que no es cierto. O vamos a levantarnos y aún sufrir desprecio, menosprecio o malos entendidos porque decimos la verdad, incluso que en la iglesia. Que se resiente el hermano, que se resienta porque le dicen las cosas claras. Porque así dice la palabra. ¿Cuántos pastores muchas veces no dicen ni confrontan? Porque dice, ¿y si se va? Ya no va a haber diezmo ni que nada. El que sostiene el ministerio es el Señor. Lo hará con uno, con dos, pero lo hará bien. Entonces de eso se trata, hermanos. Así que iglesia, levántate en estos tiempos con una voz profética y valiente, pero para eso tienes que estar preparado para el Señor. Entonces, terminando, Dios va a pedir cuentas. Dios no es juez corrupto como el humano. No es que se pasa la vista gorda, aquí no pasa nada. No, Él todo lo ve. Por eso hay que tener temor de Dios. Empieza con uno. ¿Cómo estoy yo con Dios y con mi prójimo? Nunca puedes separar, pero estoy bien con Dios, oro, ayuno, sirvo, perfecto. Pero ¿cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tus hijos? Ahí está la cosa. Porque esta es una cruz, ¿verdad? La cruz habla vertical, mi relación con Dios directa, pero también es horizontal, mi relación con mi prójimo. Ambas tienen que estar a cuentas. Amén, iglesia. Amén. Ponte de pie. El pecado nos separa de Dios, es una barrera, una brecha. El pecado nos separa de nosotros mismos, porque hay un deterioro interno que sufre el hombre. Marcos 7:15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Yo siempre, la raíz del problema. ¿Dónde está la raíz del pecado? Un árbol se ve por los frutos. Los frutos malos, y hay fruto bueno. Puede ser grande, hermoso por apariencia, pero no da fruto. Pero ¿dónde se ve la salud del árbol? ¿Dónde está la salud del árbol? ¿Qué tenemos que ver? ¿Por fuera, las hojas? La raíz. La raíz, tarde o temprano, la raíz podrida va a caerse. Y la raíz del pecado en nosotros, en mí y en tu persona, es mi corazón. Tu corazón. Mira, yo voy a seguir una y otra vez hablando del corazón del hombre. Porque es lo que hizo en mi vida, y me convertí, es lo que hizo en mi vida cristiana, en mi servicio al Señor, es lo que hizo en mi ministerio y lo seguirá haciendo, trabajando mi corazón. Porque el corazón, si tú no lo cuidas, si tú no lo examinas, si tú no le abres al Señor, nuestro corazón dice malo y perverso. ¿Así no dice la Biblia? Así dice, yo no me puedo oponer a, no, mi corazón es buenito. Yo soy la más buenita, todos ustedes son viles pecadores. Yo soy santa, yo soy mejor que... No, hermano. Tengo que conocer cómo soy, qué hay en mi corazón. Y al ver lo que hay en mi corazón, como el profeta Isaías dijo, ay de mí que siendo hombre de labios inmundos, he visto al Creador, al Santo de Israel. Cuanto más te acercas a Dios, cuanto más buscas de Dios, cuanto más quieres agradarlo, cuanto más aborreces el pecado, te acercas a Dios y te sientes pecador. Porque Él es santo, su cercanía, su intimidad. Y Él te va a hacer ver tu corazón, Señor. Tengo envidia. ¿Por qué reacciono así? Tengo celos de ese hermano. ¿Por qué lo levanta el ministerio a mí no? Señor, tengo egoísmo. Jalo para mí y lo poco para Él. Señor, ¿qué tengo, Señor? Señor, soy egoísta. Señor, soy resentida. Soy chismosa, Señor, ¿por qué mi boca habla? Pon cerrojo de alcázar en mi boca, dice la palabra de Dios. Cerrojo de alcázar son los cerrojos antiguos que se ponían en los templos, así para que se cierre y no se hable.
Que calle cuando tengo que callar y hable con... Y eso va para las mujeres, comenzando conmigo. Reconocer nuestra debilidad, hermano. Si no la reconocemos, no va a haber cambio. No podemos ver el avivamiento, el poder de Dios, porque Dios es santo. Y no es como dice, perfecto, que nunca fallas. A David, y lo repito una y otra vez. Para mí, ejemplo, Jesús y David, un hombre conforme al corazón. Yo quiero tu corazón, Señor. Yo quiero ese corazón conforme al de David. ¿Qué tengo que hacer? El Señor me dice, reconoce que tu corazón es malo y perverso. Y reconoce que tienes que cambiar en esto y en lo otro. Reconoce que has ofendido y pide perdón. Reconoce que has fallado y hazlo. Haz lo que tienes que hacer. No te creas mejor que nadie. No te creas superior a otros señalando y dices, tal por cual. Yo no soy así. Como los fariseos. Ahí es donde el Señor empieza a traer avivamiento a ese corazón. Y traer perdón. El pecado entonces nos separa de Dios, es una barrera, no oye nuestra oración porque hay pecado. Un pecado no confesado ni reconocido, y si no reconoce, si no se confiesa, no hay arrepentimiento, caminamos con el pecado. Nos separa de uno mismo, viene esos síntomas de deterioro. Por eso tenemos conflicto con el esposo, conflicto con la esposa, con los hijos, con los hermanos en la fe. Conflicto, donde vamos, peleamos con todo el mundo. ¿Qué es eso? Algo está mal. Hay un espíritu, un mundo dominándome. No es normal, pues. Lo normal es sociabilizar. Lo normal es amar a mi hermano, aunque sea un poco ahí, ¿no? Pero lo amo. Lo acepto. Y si se porta mal, hace algo mal, pues lo confronto con amor. El trabajo, ¿cuántos? Yo me ponía... Cuando hay violencia en el corazón, ira, cuando hay cosas feas en el corazón, esas personas no duran en un trabajo. Hasta la gente incrédula que no tiene a Cristo repelen. Ellos, como dicen, ellos le dicen, tienen una palabra que usan los incrédulos, un aura, pero también dicen una mala vibra. Ellos dicen así, una mala vibra tiene. Hasta los incrédulos se dan cuenta. Y uno viene a Dios y dice, Señor, ¿me cambias? ¿Me transformas? ¿Me haces de nuevo? ¿O me muero? ¿O me llevas? No quiero ser lo mismo. Ese es seguir a Cristo. Es aborrecer el pecado, empezando en nuestra vida. Entonces el pecado nos separa de Dios, de uno mismo, y nos separa de los demás. La solución para el pecado, Jesucristo. Reconocer el pecado, arrepentimiento y dejarnos escudriñar. Que nos quebrante el corazón. Yo oro para que esta iglesia sea quebrantada. Porque solo con el quebranto, ¿sabes qué es quebrar? ¿No? Romper. Va a ver lo que hay dentro de tu corazón y en mi corazón. Y ahí va a ver, el Espíritu de Dios va a hablar con arrepentimiento. Y amor a Dios y amor al prójimo. Ponme esa canción. Quiero que escuchen esta canción que nos lleva al arrepentimiento, hermanos. Que el Espíritu Santo está aquí. Hay incluso enfermedades, opresiones, cosas en nosotros por causa del pecado oculto que no nos damos cuenta. Ay, cuánto te fallé, pero aquí estoy. Díselo. Quebrantado ante ti.